El renacimiento de otros no es convertirse ni en tiranosaurio, sino que yo renací en el período Cretácico, como un hongo fluorescente. Podría ser pisado por una bestia gigante en cualquier... Justo cuando iba a grave aceptar esta corte, una gota de líquido rojo oscuro, espeso, atravesó el espeso follaje y cayó justo en mi sombrero roto. Al instante en que la sangre hirviente tocó el piso, pensé que me quemaría con esa alta temperatura, pero en mi mente estalló de repente un recuerdo extra. Alta concentración de energía biológica basada en carbono de actividad de esporas activada. Pude sentir claramente que en las zonas cubiertas de sangre ocurría un increíble cambio microscópico en la profundidad de las láminas que solo servían para una pequeña espora invisible al ojo humano. Como un tiburón oliendo sangre, se clavó locamente en esa gota de sangre de dinosaurio. Estaba devorando la inmensa vitalidad contenida en esa sangre. Fluía a grave a través de la conexión de la espora, transformándose en una violenta corriente que inundaba mi tallo. Las hifas rotas bajo la tierra volvieron a grave crecer a grave un ritmo visible. El sombrero, raspado por piedras, y empezó a grave crear brotes transparentes como entrelazándose para completar la curación. Experimenté asombrado los cambios en mi cuerpo. Como ex estudiante de posgrado en botánica, tenía muy claro que esto violaba el sentido común biológico de los hongos. Los hongos normales descomponen la carroña mediante un largo proceso de fermentación, pero mis esporas eran como depredadores microscópicos que robaban energía directamente a grave nivel. Al terminar de comer, esa gota de sangre se volvió polvo gris y fue esparcida por el viento. Mi tamaño no aumentó, pero el brillo azul oscuro se hizo más profundo, y la resistencia de las hifas se duplicó con y llega si fuera un ser vivo. Un pensamiento loco creció en mi mente, ya que estoy en la base de la cadena alimenticia, con un tamaño menor al de una hormiga. Si quiero sobrevivir en este mundo, donde podría ser pisado, mi única salida es infiltrarme hacia... No necesito crecer como un gran árbol, solo controlar a grave los que están en la cima de la cadena alimenticia. De repente, el suelo volvió a grave, pero no eran pasos pesados, sino una fricción rápida y fina. Las hojas secas frente a grave se abrieron, y un insecto prehistórico, cubierto con una armadura marrón oscura, un escarabajo gigante, de más de 20 centímetros, salió de la tierra. Los ojos compuestos del escarabajo giraron, y pronto me fijó a grave brillando en su simple circuito neuron. Esta extraña planta era un delicioso bocado lleno de agua. El típico escarabajo de 6 patas tomó y apartó piedras en su camino, como un tanque en miniatura, abriendo sus mandíbulas para aplastar. No retrocedí. Bajo el sombrero, la luz azul atenuada por comer aumentó hasta ser deslumbrante al instante. Una nube de esporas azules, extremadamente fina y invisible a grave simple, fue expulsada violentamente desde la cifa, cubriendo las fauces abiertas del escarabajo gigante. No hubo un gran estruendo, solo un chillido agudo que perforó el mundo microscópico. Era la alarma loca del sistema nervioso primitivo del escarabajo bajo invasión física. Su pesado caparazón negro se estrelló contra el suelo, a grave menos de medio centímetro de... Y ahora, la verdadera batalla pasó a grave otro bajo el grueso caparazón de quitina del escarabajo. Hubo una feroz guerra relámpago microscópica. Mi conciencia se extendió a grave la fuerza por la red dentro del escarabajo. La hemolinfa amarilla fluía frenéticamente. Los fagocitos primitivos detectaron al invasor extranjero y atacaron las esporas azules masivamente. Sin dudarlo, toda la energía de carbono de alto nivel obtenida de la sangre de dinosaurio. Se dio la orden: multiplicación, fisión, toma de control. Las esporas dentro del escarabajo recibieron una inmensa inyección de energía, completando una aterradora transformación al instante. Ya no eran partículas flotantes, sino que lanzaron fibras fúngicas como innumerables bisturís en miniatura, atravesando el cerco de fagocitos y clavándose en el cordón nervioso ventral del escarabajo. En la superficie, el escarabajo prehistórico de 20 centímetros entró en frenesí. Sus 6 patas peludas rasparon el barro al azar, levantando líquido podrido y rocas a grave medida. Su dura armadura golpeó las raíces cercanas, intentando sacudirse el intenso dolor. Rugí en silencio en mi mente, y dejé la infiltración cautelosa. Por una táctica de destrucción mutua, todas las fibras fúngicas invasoras abandonaron la asimilación de sus órganos, formando un rayo de luz azul, que siguió el cordón nervioso, y rompió brutalmente el pequeño ganglio cerebral del escarabajo. Al momento del contacto, una gran cantidad de instinto, sediento de sangre y hambriento, fluyó a grave mi mente como una luz de luz. Soporté las náuseas de la contaminación mental, y usé mi inmensa barrera mental de mi vida humana para aislar y cortar esta información. Luego, las fibras fúngicas se soldaron al centro motor del escarabajo. En el mundo real, los movimientos del escarabajo gigante se congelaron de repente. Sus patas delanteras elevadas se detuvieron temblando ligeramente. Inmediatamente después de las grietas en su pesado caparazón marrón, se filtró un rastro de tenue luz azul. Caí exhausto en el charco de barro. La luz de mi sombrero casi se apagó. Este parasitismo forzado agotó la pequeña ventaja
que tanto me costó, pero no tenía tiempo para descansar. Una extraña doble visión se estaba formando en mi mente. La visión ya no era un panorama borroso de 360 grados. Sentí que abría un par de ojos muy complejos. Innumerables celdas hexagonales se unieron en una cuadrícula. Intenté mover estos nuevos ojos. La visión se movió con una enorme cabeza que giraba lentamente. Hay altas raíces de helechos y hay pequeños nematodos arrastrándose por el suelo. Luego, la mirada se fijó unos centímetros adelante, donde había un pobre hongo azul brillante casi seco. Sentí un maravilloso escalofrío en el corazón. Esta experiencia de mirar a Grave mi propio cuerpo desde la tercera persona rompió todas las reglas biológicas del sentido. Ahora soy un monstruo con dos cuerpos. Uno es un núcleo cerebral frágil y el otro es una armadura que acabo de... Muévete, te ordené. La pata delantera izquierda del escarabajo pisó el seguida de la pata delantera derecha. Aunque el movimiento era mecánico y como una marioneta oxidada, realmente lo estaba haciendo. Rompió por completo el instinto de los insectos, girándose lentamente, con absoluta ración, y se enfrentó a Grave mi cuerpo principal, deteniéndose sobre el hongo brillante. Hice que las hifas finas de mi cuerpo principal salieran lentamente de la tierra. El escarabajo bajó la cabeza hasta el suelo, y ordené a Grave mi cuerpo que trepara lentamente. A Grave las mandíbulas del escarabajo. Trepó a Grave lo largo de su áspero caparazón de la cara, y finalmente echó raíces, firmemente en la intersección, las dos placas más duras del caparazón del escarabajo. Aquí, las fibras fúngicas del escarabajo se conectaron rápidamente con el cuerpo. Se estableció el canal de energía. La sangre que circulaba en el escarabajo, filtrada por las esporas, se convirtió en un flujo constante de nutrientes, nutriendo mi sombrero casi seco. A Grave, partir de ahora te llamarás aquí. Acaricié con mi conciencia este frío y duro caparazón debajo de, antes de que pudiera experimentar bien la emoción de montarlo. Las dos antenas en la cabeza de Aquiao vibraron de repente. Era la aguda percepción de los insectos. Al flujo, algo se acercaba. Y era muy rápido. Rápidamente cambié a Grave la vista del ojo compuesto de el arbusto de helechos. A Grave la izquierda le explotó de repente. Una sombra marrón grisácea con viento apestoso se abalanzó hacia mí. Era un antiguo mamífero, de casi medio metro de largo, una bestia ancestral. Parecía una rata mutante, ampliada decenas de veces. Aprovechando la fuerza de su salto, su gran boca llena de colmillos, mordió directamente hacia el abdomen de Aquiao. Corté de golpe la percepción del dolor de Aquiao. Bloqueado, controlé las pesadas patas traseras de Aquiao para patear, levantando su mitad delantera como un caballo salvaje. El salto de la bestia falló, pero no había por la inercia. La bestia inevitablemente se deslizó bajo el abdomen elevado de Aquiao. Mi cerebro, como una supercomputadora, en 0,1 segundos, calculó la ruta de ataque más perfecta. El medio cuerpo elevado de Aquiao, con la gravedad de caer desde decenas de centímetros y aceleración, se estrelló contra la suave columna de la bestia al mismo tiempo. Las mandíbulas de Aquiao, como pesadas cizallas hidráulicas, apuntaron al cuello indefenso de la bestia. La caza, espeluznante, sonó muy clara en el silencioso fondo de la antigua selva. Las mandíbulas de Aquiao se hundieron profundamente en la carne de la bestia. Los dientes afilados cortaron sus arterias y algunos órganos. La bestia emitió un grito desesperado y agonizó. Se retorció locamente mientras yo mordía con fuerza, exprimiendo mi fuerza de voluntad. Las hifas de mi cuerpo perforaron el caparazón de Aquiao y se enredaron directamente en sus fibras musculares, como los hilos de una marioneta. Bloquearon los músculos de las mandíbulas de Aquiao. Nunca los sueltes. Con la última contracción débil, la bestia ancestral se convirtió en cadáver gradualmente frío. Controlé a Grave Aquiao para soltar sus mandíbulas ligeramente deformadas. El discreto hongo azul en su espalda estaba absorbiendo sin escrúpulos el olor a Grave sangre del aire. La sangre que cayó en el sombrero era descompuesta por las esporas. A Grave una velocidad, nueva fuente de energía de carbono de alto nivel de tasa de daño corporal DAL 32 pH símbolo 1G7, iniciando proceso de absorción y cura. Solté un largo suspiro, aunque no tenía pulmones reales para respirar. Aún sentía el extremo placer de haber sobrevivido a Grave un desastre. Pero esto no era suficiente. Esa bestia ancestral de hace un momento era solo el depredador más bajo en este vasto ecosistema jurásico. Cualquier velociraptor, incluso pasando por casualidad y nos destrozaría a Grave Aquiao. Y a Grave. Debo seguir evolucionando. Y rápido. Controlé a Grave Aquiao y clavé sus patas delanteras en la carne de la bestia. Las esporas azules entraron por este cadáver lleno de energía. Sería la base para construir mi primera fortaleza microscópica. Levanté el ojo compuesto de Aquiao y miré hacia arriba, al cielo fragmentado cortado por las hojas. Un Archaeopteryx con una envergadura de más de 2 metros estaba volando sobre el borde del 2, emitiendo un chillido agudo y penetrante. No dudé. Los comandos neurales
como alto volt, penetraron el centro motor de Akia. El escarabajo gigante negro tembló de repente. Sus mandíbulas seguían arrastrando el cadáver de la bestia ancestral más grande, zambulléndose hacia la base de un enorme helecho con raíces entrelazadas. Medio segundo después, la luz de arriba se oscureció. El Archaeopteryx plegó sus alas con un meteorito gris cayendo en picado. Sus garras escamosas y gruesas agarraron brutalmente donde Akia había estado. Tras fallar, la aguda visión del pájaro miró a Grave a través de las raíces y apuntó a Grave las sombras, al escarabajo marrón que arrastraba el cadáver. Sin dudarlo, su afilado pico picoteó como un taladro. La mitad trasera expuesta de Akia. El crujido del caparazón roto viajó por los nervios. La placa de quitina en la cola de Akia fue perforada a Grave la fuerza. El dolor severo hizo que Akia soltara instintivamente la presa, pero lo reprimí cruelmente. Sigue profundizando. Akia arrastró su cola rota y rodó hasta la grieta entre dos raíces gruesas de un árbol. El espacio aquí era extremadamente estrecho. El cuerpo masivo del pájaro se quedó atascado, rascó la tierra frenéticamente desde afuera. Su chillido agudo hizo que mi sombrero temblara. Unos minutos después, el ruido se soportó. Al confirmar que era seguro, mis nervios tensos se relajaron un poco. A Grave a través de la visión de Akia, comencé a Grave observar el entorno. Era el interior de un árbol antiguo caído. Los largos años y el clima habían ahuecado el núcleo del tronco, formando un túnel natural de más de medio metro de diámetro. Un refugio excelente. La dura madera exterior podía bloquear la mordida de la mayoría de los depredadores. El espacio interior era suficiente para que Akia se moviera. Más importante aún, este tronco hueco de más de 10 metros era en sí mismo un banco de energía rico en materia orgánica. Echaré raíces aquí. Controlé a Grave Akia para arrastrar el cadáver a Grave las profundidades de la y luego solté lentamente las fibras fúngicas enredadas en los nervios. Al separarme de la armadura, una sensación de debilidad me invadió. Me deslicé de la espalda de Akia y eché raíces firmemente en el humus, en el fondo del. Ahora necesito reponer biomasa urgentemente. Mis raíces, esas delgadas hifas blancas, fueron impulsadas por el instinto de supervivencia, con una actividad sorprendente. Eran como innumerables serpientes de agua transparente. Algunas penetraron profundamente el tejido de madera podrida, segregando enzimas fúngicas eficientes para descomponer la dura lignina en carbohidratos básicos. La otra parte se enredó directamente en el cadáver de la bestia. Entraron por las heridas abiertas, devorando sangre, órganos y músculos a grave nivel microscópico. La energía entró como una inundación en mi sombrero, cuya altura original de 10 aumentó bruscamente a Grave 15 centímetros. Ocurrieron cambios más asombrosos. Con el enorme soporte nutricional bajo mi red de hifas se expandió exponencial. En menos de 2 horas, las intrincadas hifas azules ya se habían extendido como un arreño aéreo, cubriendo casi la mitad del fondo de esta madera podrida. Era un sentimiento maravilloso. Ya no soy un individuo solitario que podría ser pisado. Cualquier lugar cubierto por las hifas es mi territorio. Asigné un poco de poder de procesamiento para controlar las hifas y esparcirlas a Grave ambas entradas de la a Grave medio metro de la entrada de la cueva. Engendré un gran grupo de pelos densos con una ligera toxina. Este era el biosense más simple, y si cualquier criatura lo tocaba, transmitiría la señal al centro inmediatamente. Después de todo esto, fijé mi atención en el moribundo Akia tirado a Grave un lado. La cola de la pesada armadura aún supuraba, con sus patas colgando débilmente. Si no lo reparaba, no sobreviviría a Grave. La simbiosis significa intereses vinculados. Movilicé sin dudar lo que acababa de de energía basada en carbono de la bestia a Grave a través de la red de hifas en el suelo, y la inyecté directamente en el cuerpo de Akia. No fue un secuestro nervioso bruto, sino una reparación de tejido suave. La luz azul brillante envolvió el caparazón dañado de Akia. Las esporas de hongos se mezclaron con los fluidos corporales y se coagularon y endurecieron rápidamente, formando un parche biológico azul oscuro con texturas. Este parche era incluso más duro que el caparazón original de Akia. Justo cuando me sumergí en la alegría de construir mi territorio, la luz exterior se atenuó. Llegó la noche jurásica. La temperatura bajó. La sinfonía de la matanza en la selva comenzó Los rugidos de las bestias prehistóricas resonaron en los claros. Atenué el brillo de mi sombrero, hundiendo el hueco del árbol en la oscuridad y el silencio. El tiempo pasó minuto a Grave minuto. De repente, el sensor de hifas en el borde derecho de la envió un dolor punzante. Algo entró, y no era pequeño. Tomé el control de la visión de Akia de inmediato, y a Grave a través de la débil visión nocturna del escarabajo. Vaya Grave una silueta encorvada y gris parda, asomándose al hueco del árbol. Era el Archaeopteryx del día. Este persistente depredador, con su sentido del olfato anormal, esperó hasta el anochecer, siguiendo el olor restante del cadáver, y no se encontró. Realmente es un fantasma que no se desvanece. Mis pensamientos se congelaron durante el día en el exterior. El terreno abierto
Era la cancha principal del Archeopteryx, pero ahora que se atrevió a Grave meter la cabeza en mi cuidada fortaleza cerrada, esto era simplemente nutrientes entregados en mí. El Archeopteryx emitió un graznido la mitad de su cuerpo ya se había colado en el hueco el estrecho espacio le impedía extender la sal, pero sus afiladas y convergentes garras seguían siendo. Vio, tirado en el suelo, al escarabajo negro sin vida. El cadáver a Grave medio devorar de la bestia primigenia. La codicia superó a Grave la cautela. Abrió el pico, listo para acercarse y disfrutar del suculento orden emitida. A Grave Kiao. Séllala a Grave Kia. Que se hacía el muerto, en el suelo. Saltó, sus 6 patas articuladas se aferraron a Grave la pared interior de la madera. El enorme cuerpo del insecto, como un escudo, bloqueó directamente el paso del Archeopteryx. El Archeopteryx se sobresaltó por este cambio repentino, y luego se enfureció, soltó un graznido agudo, y picoteó el cráneo de Agrave Kiao como un relámpago. ¿Quién iba a Grave pensar que Agrave Kiao no lo esquivaba, permitiendo que este golpe impactara en la armadura más dura de su cara, resistiendo por completo el impacto del Archeopteryx? Aprovechando esta pausa, lancé mi verdadero ataque letal. El sombrero de mi cuerpo principal se expandió al instante. Una luz azul fantasmal brilló en la oscuridad. Las esporas mutantes de alta concentración acumuladas no se dispersaron en todas direcciones, sino que fluyeron por la red subterránea de mis. A Grave una velocidad asombrosa, hacia la superficie de madera podrida, bajo las patas del Archeopteryx. Justo cuando el Archeopteryx levantaba su garra, preparándose para atacar a Grave Kiao por segunda, las astillas bajo sus patas explotaron de un denso, casi líquido, humo de esporas azules fantasmal, como un cañón de agua a Grave alta presión. Roció con precisión el abdomen, el pico abierto y las fosas nasales del Archeopteryx. Eran esporas neuroparalizantes de alta concentración que extraje del cadáver de la bestia primigenia. En el hueco cerrado del árbol, estas esporas no tenían por dónde disipar. En el instante en que el Archeopteryx inhaló las esporas, su agudo chillido cesó abruptamente, sus ojos se desorbitaron violentamente, y sus pupilas se contrajeron rápidamente. Las diminutas esporas de hongos entraron directamente por sus vías respiratorias, cubriendo al instante la superficie de los alvéolos y bloqueando el intercambio de oxígeno. Al mismo tiempo, la toxina paralizante subió al cerebro. Asfixia por hipoxia, bloqueo neuronal. El ave de rapiña prehistórica, que un segundo antes era, al segundo siguiente, se convirtió en una mosca sin. Rodaba y aleteaba como loco en el estrecho hueco haciendo ruidos sordos. Quería salir del hueco del árbol, pero el cuerpo de acero de Agrave Kiao bloqueó firmemente su ruta de escape. Sus afiladas mandíbulas fueron aún más cruel, atrapando uno de los tobillos del Archeopteryx. Observé todo esto con frialdad, mientras el micelio surgía como una manada de lobos que huelen la sangre. Agrave través de las heridas que se hizo el Archeopteryx penetraron en su carne por todas partes. Sus forcejeos se hicieron cada vez más débiles. 5 minutos después, el Archeopteryx dejó de tener convulsiones. El silencio mortal volvió al hueco el cadáver de medio metro de largo del Archeopteryx yacía tranquilamente, a Grave menos de 1 metro de mi cuerpo principal. Innumerables micelios azules, como una ya lo habían envuelto por completo, comenzando una nueva ronda de cruel digestión. Detectada energía a Grave base de carbono complejo de alta. Detectada plantilla de cadena de nervios motores de las reservas de energía del territorio se sentí claramente una vitalidad majestuosa, 10 veces más fuerte que recorriendo mi cuerpo. Mi micelio penetró el fondo de la madera tocando las venas de agua subterránea más profunda. Esta antigua fortaleza tumba está completamente dentro del oscuro y gigantesco tronco hueco. Desde que estrangulé a Grave aquel Archeopteryx, han pasado 3 días y 3 noches. El cadáver de la berrapaz, originalmente de medio, ahora solo verá un esqueleto blanco grisáceo, como si fuera una obra de arte rota. En la tierra negra de Humes, la superficie de los huesos estaba envuelta por incontables venas y delicado micelio azul fantasma, que estaba exprimiendo, desde lo más profundo hasta la última gota de calcio y fosfato. Mi cuerpo principal experimentó su primer salto sustancial tras el sombrero, que antes era del tamaño de una, ahora se había expandido hasta tener el tamaño de la superficie del sombrero ya no era una frágil membrana sino que había desarrollado una capa de cutícula con un brillo metálico. Los tentáculos que colgaban del borde se hicieron más gruesos, flotando lentamente en el aire como aguijones de capturando la información química que traía cada. El mayor cambio ocurrió bajo el enorme suministro nutricional subterráneo. Mi red de micelio se había apoderado por completo de este tronco podrido de más de 10 metros. Ahora su percepción no se limitaba a Grave los alrededores del cuerpo. Cualquier grieta en la madera donde se extendiera incluso la capa de tierra fuera del tronco, todo se convertía en extensiones de mis terminaciones nerviosas. Pude ver claramente a Grave una lombriz ciega, antigua intentando acercarse a Grave mis raíces. Inmediatamente fue atravesada en su ganglio nervioso
por un micelio del tamaño, drenando sus fluidos corporales al instante. Es muy fácil perderse en esta sensación de pero la razón de un antiguo estudiante de posgrado en botánica reprimió con fuerza mi creciente deseo. Esto es el Jurásico. Frente a Grave los verdaderos colosos. Mi fortaleza microscópica de 10 metros. Sigue siendo solo un tronco podrido que puede ser aplastado de un... A Grave Kiao se escondió en silencio las sombras de la... Tras absorber la energía, a Grave base de carbono de alto nivel del archeo. Este escarabajo gigante prehistórico sufrió una extraña mutación en la superficie de su caparazón. Originalmente marrón, desarrolló patrones azules fantasmales parecidos al hierro. El grosor de su armadura se duplicó, y la fuerza de mordida de sus mandíbulas alcanzó un nivel aterrador. La paz siempre es efímera. A Grave través de la retroalimentación vibratoria del micelio desperté de repente de mi letargo. El epicentro de los temblores estaba a Grave 20 metros del... Mi mente empezó a Grave decodificar rápidamente. Forma de onda de la vibración. Peso de unos 30 kilogramos. Pasos ágiles, con una evidente formación. Lo más crucial es que, cuando caminan, un dedo del pie se levanta deliberadamente hacia, sin tocar el suelo. Garra en forma de hoz. Pequeños depredadores de la subfamilia Droma, los asesinos más notorios de la jungla, han llegado. Sombras borrosas de color verde grisáceo salieron de entre los altos helechos arbustivos, rodeando en silencio este tronco hueco. Y valiéndome de la vigilancia del micelio externo, exploré a Grave estos invitados. No desea. Vinieron siguiendo el olor, aunque el cadáver del Archaeopteryx ya había sido el leve olor a Grave aminoácidos que quedaba en él. No pudo escapar al olfato de estos perros de caza suprema. El hocico del Repterlide tenía una pálida cicatriz que le llegaba hasta el alfa de cara cortada bajo el cuerpo, emitiendo chasquidos bajos y guturales. Los otros 4 raptores se dispersaron formando un semicírculo, como estrategia, sellando por completo todas las posibles salidas del tronco. No atacaron precipitadamente. El alfa de cara cortada metió tentativamente su hocico lleno de dientes afilados en la estrecha entrada del hueco del árbol, moviendo sus fosas nasales con fuerza. Al segundo siguiente, lo recibieron 2 pesadas tijeras negras como la a Grave Kiao. Escondido hace tiempo, saltó sus mandíbulas, con una fuerza capaz de rasgar, fueron directas a Grave cortar el cuello de la velocidad de reacción del alfa fue increíblemente. Echó la cabeza hacia atrás en el último momento. Las mandíbulas de Grave Kiao le rozaron la punta arrancándole un pedazo de escama ensangrentada. El alfa soltó un chillido agudo y retrocedió pero no se asustó. El brillo feroz en los arbustos. Por el contrario, el alfa ordenó un ataque frontal. 2 raptores un poco más pequeños saltaron directamente a Grave la cima del tronco. Sus afiladas garras en forma de hoz escarbaron frenéticamente la ya descompuesta corteza de los otros 2. Coordinados con él, merodeaban constantemente por la entrada del hueco. Ataque fingido, intentando atraer a Grave Kiao fuera de su posición de... Observé todo esto con frialdad. Frente a Grave 5 raptores, con una movilidad no podía luchar frente a Grave solo podía ser más astuto que ellos. Cambié de estrategia de forma decisiva. Retirada de Grave Kiao. Comando Neuron a Grave Kiao no dudó en absoluto. Soltó sus patas del borde de la entrada. El enorme cuerpo del insecto retrocedió lentamente, retirándose hasta lo más profundo del hueco de la entrada frente a Grave. Mi cuerpo principal reveló un agujero. El túnel, que emitía una extraña y delicada fragmentación, quedó totalmente expuesto a Grave la manada de raptor. El sonido de escarbar afuera cesó abruptamente. Los 5 raptores se reunieron en su astuto instinto hizo que, al ver esta entrada sin defensa, sintieran un atisbo de vacilación. Pero en lo profundo del hueco, el tentador olor a Grave biomasa de alto nivel estimulaba constantemente su hambre. Finalmente, la larga cola del alfa se agitó 2 veces. Decidió ir a Grave a explorar el mismo. Bajando el cuerpo, el alfa, como una hermosa serpiente entró lentamente arrastrándose en el hueco de Los otros 3 lo siguieron de cerca, dejando a Grave uno solo, para vigilar en lento. Justo cuando se adentraron unos 5 metros, en el momento en que el estrecho espacio limitó su retirada por delante, y los roles de cazador y presa se invirtieron drásticamente. Yo, en lo más profundo de mi conciencia, emití con frialdad la orden de ejecución. El Humes, originalmente cobró vida de repente en el suelo. La tierra bajo los pies de los raptores se hundió sin previo. En la fracción de segundo, antes de que tuvieran tiempo la gigantesca rea azul tejida por incontables micelios, enterrada a Grave solo medio centímetro de la superficie, se contrajo violentamente como el resorte de una ratón. Los resistentes micelios enredaron al instante los tobillos de los 4 raptores. Estos micelios, tras absorber la esencia de los huesos de eran tan resistentes como la fibra de... Cuanto más forcejeaban, más fuerte el dolor agudo y repentino sumió a Grave la manada de raptores en el caos. Gritos desgarradores estallaron en el cerrado hueco, pero la restricción física
Era solo el apel. Al mismo tiempo que la red terrestre ese musgo verde aparentemente inofensivo de la pared interior del hueco estalló repentinamente de forma. Sonó el estallido de una corriente de aire a grave alta. Una densa, visible a grave simple espora de un inquietante color rojo puro salió disparada en todas direcciones, engullendo por completo al instante a grave los 4 raptores. Esto fue algo en lo que gasté 2 días enteros, extrayendo la plantilla de líquido cefalorraquídeo del Archaeopteryx y fusionándola con mis propias toxinas para formular especialmente esporas neuronales. Las esporas no necesitan transmitirse por siempre que contaminen el tracto respiratorio, las membranas mucosas o incluso la superficie de los globos. La toxina llegará directamente al centro nervioso en menos de 3 segundos. El alfa, en el centro de la nube de espora, fue el primero en sufrir el duro golpe. Estaba usando frenéticamente sus afilados dientes para rasgar el micelio enredado en sus patas. Inhaló una enorme bocanada de la niebla rojo puro. En un instante, las pupilas del alfa se dilataron. Vio el blanco de sus ojos se inyectó en sangre, tornándose de un carmín. Su mundo se distorsionó por completo. Bajo la destrucción de la toxina alucinó. El estrecho hueco del árbol frente a Grave el desapareció y fue reemplazado por un matadero rojo sangre. Y los compañeros que se frotaban y forcejeaban a Graves en sus señales visuales se convirtieron en enemigos mortales, con sus fauces abiertas, intentando arrebatarle su comida. El alfa soltó el rugido más furioso de dejó de morder el micelio del suelo y se giró con su afilado hocico. Mordió directamente el cuello de otro répter a Graves. La sangre fresca salpicó la pared interior del tronco podrido, que brillaba. El répter mordido también había inhalado las esporas Su ferocidad estalló. No le importó en absoluto que el que lo mordía fuera alzando esa garra mortal, en forma de hoz, saltó con una fuerza bruta y desesperada. Apuñaló brutal el blando abdomen del alfa, cortando frenéticamente hacia abajo. Me quedé tranquilamente enraizado en el fondo del hueco, observando fríamente desde la barrera cruel drama de masacre mutua. 4 aterradores asesinos de la Jum, en este momento, se habían convertido en una picadora de carne. Se mordían y despedazaban unos a grave otro, usando sus garras de hoz para abrirse el estrecho espacio se convirtió en una perfecta arena pero la vitalidad de los raptores superó con creces las expectativas. El alfa, con el abdomen completamente confiando en su anormal estado físico, en el subidón de adrenalina provocado por la alucinación, llegó a Grave arrancar a grave mordiscos las gargantas de 2 compañeros. Sus ojos carmesíes atravesaron las esporas rojo, fijándose firmemente en aquel tranquilo hongo azul fantasmal en lo profundo de la destrucción neurológica de la toxina llegó a Grave la conciencia del alfa. En cambio, tuvo un segundo de lucidez. Se dio cuenta de que esa cosa que emitía luz era la fuente de toda esta escena infernal. El alfa exprimió hasta la última gota de potencial de hecho, se arrancó a Grave una de sus patas traseras, que estaba fuertemente enredada arrastrando su cuerpo mutilado. Se abalanzó directamente hacia el cuerpo. La distancia era demasiado corta. La velocidad era demasiado rápida. A Grave Kia, que había estado vigilando el frente, saltó intentando interceptarlo, pero el alfa, gravemente herido, ignoró por completo el impacto de Agraveki, dejando que el cuerno del escarabajo le atravesara. Aprovechando el impulso, la distancia de su hocico al sombrero de Lin Yu quedó a Grave menos de 10 centímetros. Su aliento maloliente incluso había soplado y los tentáculos en el borde de Lin. Inevitable. Lin Yu no planeaba esquivarlo en absoluto. En esta fracción de 0,1 segundos, entre la vida, el centro de mi sombrero, se abrió de repente una pequeña rendija. Toda la fluorescencia azul fantasmal se apagó toda la energía fue sumamente comprimida, concentrándose en una púa de ácido, a grave alta, una púa negra, hecha de una mezcla de fluidos corporales altamente y micelio ultra endurecido, como una bala de rifle de francotirador, salió disparada explosivamente por la rendija del sol. Esta diminuta púa atravesó con precisión el paladar de la boca abierta de par en par y perforó su frágil frente, sin ningún obstáculo. La mirada feroz del alfa se disipó al instante. Su enorme cuerpo se estrelló pesadamente contra la gigantesca garra en forma de hoz, se deslizó hacia adelante un silencio sepulcral envolvió de nuevo el hueco el répter que vigilaba fuera de la entrada. Al escuchar los espeluznantes sonidos de desgarro y el escalofrío del silencio, metió el rabo entre las piernas y corrió como loco desapareciendo sin dejar rastro. Volví a Grave encender la luz azul de mi sombra. El micelio azul fantasmal subterráneo surgió como perforando la dura piel de los raptores, excavando en los vasos
sanguínea, músculos y huesos. Estos 4 cuerpos frescos, ricos en una densidad de energía extremadamente alta, se convertirán en mi camino evolutivo, en el combustible más monumental. Pero no me dejé llevar por la victoria. Gané esta batalla por pura suerte. Si el Repter de afuera hubiera destruido el tronco gigante a grave toda co, si el alfa no hubiera inhalado suficientes esporas veneno, ahora mismo me habrían pisoteado hasta convertirme en la superficie es demasiado peligrosa. Este es el coto de caza de tiranosaurio, Triceratops, innumerables depredadores aterradores. En esta dimensión plana, por muy formidable que construya mi fortaleza, tarde o temprano, será aplastada por esos monstruos que pesan más de 10 toneladas. Controlé a grave Kia para que caminara hasta el borde del hueco, levantando la cabeza. A grave través de los ojos compuestos del miré hacia esos gigantescos árboles ancestrales que se elevaban hacia de hasta 100 metros de altura. Helechos arbóreos y gimnosperma se entrelazaban entre sí. El dosel que ocultaba el cielo formaba un mundo aéreo, completamente distinto al del suelo. Para sobrevivir, debía escapar de la picadora de carne viva. En mi corazón, boceté el plan estratégico de la siguiente forma. Quiero usar el micelio lomo puente, con los troncos de los árboles como escalera, extendiendo mi territorio hacia el cielo. Quería construir, en esos doseles, a grave cientos de metros, un corredor de hongos, que ningún depredador terrestre pudiera alcanzar jamás. Digerir a grave los 4 raptores. Fue un festín a grave nivel microscópico. En lo profundo del subsuelo, mi red de micelio azul fantasma llevaba a grave cabo un frenético saqueo de bioma. Una enorme cantidad de energía, siguiendo la intrincada red subterránea, convergía continuamente hacia mi cuerpo principal. Mi poder de procesamiento cognitivo, con la inyección de experimentó un crecimiento explosivo. No usé toda esta energía para reforzar la defensa del cuerpo principal. Mi mentalidad de estudiante de posgrado de mi vida pasada me hizo que una fortaleza inmóvil es, en última instancia, un blanco. Necesitaba construir una posición defensiva automática. A grave a través de la percepción del micelio subterráneo. Mi atención se centró en el exterior de la entrada de madera, a grave unos 3 metros de distancia. En un arbusto crecían varias plantas carnívoras prehistóricas, exclusivas del Jurásico. El cuerpo principal era un saco rojo oscuro cubierto de espinas. Los bordes colgaban con fluidos digestivos pegajosos, diseñados para atrapar grandes insectos de... Separé cientos de micelios azules fantasmales reforzados, como serpientes venenosas viajando bajo ti. Se enroscaron en silencio en el sistema de raíces de la planta carnívora más fuerte de ellas. Parasitismo forzado. La conducción neuronal entre plantas es mucho más lenta que en los animales. Esta vines atrapamoscas prehistórica no ofreció cas y ninguna antes de ser asimilada por completo por mis esporas. Sistema Bestkieler. Lo siguiente es la modificación. Tomé la potente toxina paralizante extraída de los rap. La mezclé con los restos de quitina que había mudado a grave y la envié a grave a través del micelio, inyectándola continuamente en el saco de esta planta, visible a grave simple vista. Ese saco rojo comenzó a grave a expandirse y mutar violenta. Las espinas, originalmente blandas, reforzadas, se endurecieron hasta convertirse en púas negras de 3 centímetros. Las fibras musculares del fondo del saco fueron retejidas, formando una estructura similar a grave una pistola de aire a grave alta. En solo mediodía, tomó forma una torreta de ametralladora bioquímica. Siempre que yo diera la orden, la pistola de aire a grave alta presión se contraería al disparando las púas negras, impregnadas con toxina de Rep. Nombre en clave. Miré mi obra maestra. En lo profundo de mi conciencia surgió un atisbo de fría satisfacción. A grave Kio como armadura pesada para combate cuerpo a grave. Y como control a grave distancia. Este tronco hueco y podrido por fin podía considerarse una base. Me preparaba para seguir manipulando el micelio para trepar por el tronco para ejecutar el plan del corredor del cielo. Y, de repente, un temblor sordo recorrió la superficie. No eran los pasos ligeros de un depredador, sino el de un objeto de gran tonelaje golpeando el suelo. Inmediatamente detuve mi ascenso y concentré toda mi percepción en el suelo. A grave menos de 10 metros del tronco podrido, un muro verde de altos arbustos fue aplastado violentamente. Una enorme criatura, cubierta de barro y hojas, cayó pesadamente en el claro al borde del territorio. Pude ver claramente al intruso. Era un Triceratops juvenil. Aunque era joven, su longitud aún se acercaba a grave los 3 metros. Para mí, que ahora solo tenía el tamaño de seguía siendo una montaña de carne insuperable. Pero este pequeño Triceratops estaba en un estado lamentable en este momento. El borde de su orgullosa corona había sido desgarrado, dejando un enorme, exponiendo las pálidas placas óseas. Su largo cuerno izquierdo estaba roto y sus robustas patas temblaban violentamente. Con cada respiración, expulsaba un aliento con espuma ensangrentada por la... Estaba huyendo por su vida, y los cazadores que lo perseguían definitivamente no eran cualquier cosa. En la brecha del arbusto, donde cayó el Triceratops, 2 sombras ágiles y crueles
salieron lentamente a Grave. Eran dos Dakotaraptors de más de 5 metros de largo. Los dos raptores, uno a Grave la izquierda y otro a Grave la, formaban una formación de pinza perfecta. El pequeño Triceratops luchaba por levantar, pero el intenso dolor de su cuerno roto y la pérdida de hicieron que, al apoyar sus patas delante, colapsara de nuevo con un estruendo. El lugar donde cayó hizo que su espalda golpeara pesadamente. El tronco podrido y hueco, donde yo había, la corteza seca exterior del tronco, se desprendió en grandes pedazos por el impacto. El interior del tronco se sacudió violentamente. El sombrero de mi cuerpo principal se contrajo de la estructura interna del tronco podrido. Ya estaba descompuesta y definitivamente no soportaría ser aplastada repetidamente por este peso de tonelada. Si este pequeño Triceratops muriera, esos dos Dakotaraptors tendrían un festín a Grave continuación, y sin duda harían pedazos este tronco, junto con mi cuerpo principal. Quedarme de brazos cruzados era esperarla. Calculé rápidamente nuestra fuerza de combate frente a Grave la de, aunque el caparazón de Grave Kia era duro, solo medía unos 20 centímetros. Hacer que mordiera a Grave un Dakotaraptor de 5 metros no sería diferente a Grave que una hormiga intente mover, aunque mis espinas venenosas eran letales. Su número era limitado. Frente a Grave dos superdepredadores, con una agilidad extra. Si fallaba un golpe, mi posición quedaría completamente solo podía usar su fuerza contra ello. Mi mente absolutamente racional tomó una decisión al instante. Debía salvar a Grave este pequeño Triceratops, o mejor dicho, debía convertirlo en mi próximo carro de combate. El pequeño Triceratops se apoyó desesperadamente en él, mirando a Grave los Dakotaraptors que se acercan, soltando un gemido de su garganta. De repente, el pequeño Triceratops sintió que del tronco en el que algo estaba saliendo. 1, 2, cientos de hilos azul oscuro atravesaron las grietas del tronco podrido como si estuvieran vivos, y a Grave lo largo de las ásperas grietas de sus escamas, se extendieron silenciosamente hacia arriba. Instintivamente quiso luchar, pero la debilidad por la pérdida de sangre lo dejó sin fuerzas siquiera para sacudir su. Al segundo siguiente, esos hilos miceliales azul oscuro lo encontraron atrapado, sin dudarlo. Fueron hacia la enorme herida abierta por él y penetraron directamente. El pequeño Triceratops dejó escapar un grito. Pensó que estaba siendo atacado por algún insecto venenoso, pero entonces se quedó atónito. No había dolor. En el momento en que esos hilos brillantes penetraron en sus nervios y tejido muscular, una sensación de frescor extraña y sin precedente extinguió el dolor ardiente de la herida. A grave nivel microscópico dentro de su cuerpo, un ejército de esporas estaba realizando una frenéticas cirugía de emergencia. Grandes cantidades de energía basada en carbón fueron transportadas a Grave la herida del pequeño Triceratops. Los hilos se entrelazaron como las suturas más precisas, uniendo a Grave la fuerza a las fibras musculares desgarradas. Esas esporas que contenían la toxina de sus ahora tenían su concentración regulada con precisión, convirtiéndolas en el estimulante cardíaco y la adrenalina, inyectándolas directamente en la médula espinal del Triceratops, enlace nervioso del huésped establecido. Dolor, frecuencia de bombeo de sangre muscular, aumentada forzosamente al 80. Mi conciencia siguió a Grave los hilos micelial y irrumpió bruscamente en la mente sencilla del pequeño Triceratops. Parecía ser un comando sin sonido, pero con una presión absoluta, que estalló en el subconsciente del pequeño Triceratops. Las pupilas desenfocadas del pequeño Triceratops se contrajeron, sintió una fuerza furiosa y desconocida, que fluía incesantemente desde su espalda hacia todos. No sabía qué era esa cosa brillante en su espalda, pero su instinto biológico de supervivencia le decía que esta era su única oportunidad de sobrevivir. Las robustas patas delanteras del pequeño Triceratops se hundieron. Su cuerpo, que pesaba 1 tonelada y milagrosamente se puso de pie otra vez. No solo eso, con la integración de una gran cantidad de espora, las grietas entre sus escamas grises y marrón revelaron débilmente un patrón de color azul oscuro. Los dos Dakotaraptors frente a Grave él se detuvo. En sus pupilas verticales de color marrón amarilla brilló un rastro de duda. La duda solo duró una fracción de segundo. Los instintos de hambre y matanza recuperaron la. El réptil de la izquierda soltó un siseo corto. Sus dos largas y poderosas patas traseras patearon bruscamente, y su enorme cuerpo se convirtió en un rayo gris-negro, saltando directamente a Grave más de 2 metros de alto. Abrió sus mandíbulas llenas de dientes afilados, apuntando directo a Grave la arteria del cuello del Triceratops. Baja la cabeza. Desvío de 15 grados a Grave la de. Mis órdenes, enviadas a Grave a través de señales bioeléctricas, a Grave una velocidad superior a Grave la de un arco llegaron directamente al sistema motor del Triceratops. Casi en el mismo instante en que el réptil saltó, la pesada cabeza del pequeño Triceratops se agachó y su cuerpo se deslizó hacia la derecha, en un movimiento que desafiaba toda lógica. El réptil rozó el borde de la corona del Triceratops, provocando un rastro de chispas deslumbrante. Su ataque falló. El enorme cuerpo de este réptil, debido a Grave cayó inevitablemente hacia el espacio abierto,
Agrave a la derecha del Trice, y ahí era exactamente donde acechaba mi ataque. Abran fuego, ordené fríamente, en lo profundo de mi conciencia, dando la orden de ejecución. Esa planta carnívora prehistórica se contrajo repentina y violentamente. Hubo un sonido sordo como un estallido de aire comprimido. 3. Espinas negras llenas de una neurotoxina altamente atravesaron instantáneamente las hojas secas. El Raptor, que acababa de aterrizar, no tuvo tiempo de hacer ninguna maniobra evasiva. 2 espinas se clavaron profundamente en su suave y la tercera atravesó directamente el músculo de su muslo. En apenas 2 segundos, esta bestia gigante de 5 metros comenzó a grave sufrir convulsiones violentas en sus extremidades. Expulsó grandes cantidades de espuma blanca por y su enorme cuerpo se derrumbó en el suelo. El otro Raptor, que estaba preparado para seguir con el ataque de pinza, se detuvo en seco. Miró con cautela al monstruo que lo rodeaba, y luego miró al pequeño Triceratops, que emitía una extraña luz. Se acobardó. Este Raptor dejó escapar un gruñido amenazante, retrocediendo lentamente. Luego se dio la vuelta, y desapareció rápidamente en la espesura de los helechos, sin hacer más ruido. Peligro eliminado. Los tensos nervios del pequeño Triceratops se relajaron y de inmediato desactivé el bombeo biológico de su flujo sanguíneo. Sin el apoyo de la adrenalina sobrecargada, el enorme cuerpo del pequeño Triceratops como un charco de lodo, cayendo sin fuerzas junto al tronco podrido pero esta vez no sintió la desesperación de la muerte. Esos hilos azul oscuro en su espalda se retiraron, sino que se extendieron suave, como una gigante red biológica, cubriendo sus heridas por completo. Las esporas estaban ayudándolo a reparar los vasos sanguíneos y tejidos musculares dañados. Una velocidad. Mi cuerpo principal yacía en silencio en las profundidades del hueco. La serie de combinaciones de hace un momento casi había agotado. Toda la energía de alto nivel había acumulado durante pero sentía que este intercambio había valido totalmente. Kiao salió arrastrándose desde el borde del hueco, siguió el camino trazado por los hilos, y se arrastró lentamente hasta la punta de la nariz del pequeño Tricer. El pequeño Triceratops abrió los ojos con esfuerzo, y miró a escarabajo marrón oscuro posado en su nariz. Luego giró la cabeza, y echó un vistazo al tronco podrido, que emitía una suave luz azul con su baja inteligencia. No podía entender el complejo concepto biológico de la simbiosis. Solo sabía que esta luz azul y este insecto lo habían arrebatado de las fauces de la muerte. Esa sensación de calidez conectada a sus nervios le dio al pequeño Triceratops, que había perdido una sensación de seguridad que no sentía hace. Expulsó un resoplido cálido y pesado por la que hizo tambalear a Kia. Luego cerró los ojos dócilmente, permitiendo que esos hilos deambularan dentro de su contrato de reparación confirmado. Plataforma de combate terrestre pesada adquirida con a través de los hilos miceliales. Sentí los latidos estabilizados del pequeño Triceratops. Con un vehículo blindado tan pesado, por fin tenía el capital para enfrentarme cara a en este peligroso continente del Jurásico. En cuanto a las heridas del pequeño Triceratops, incluso podría considerar dejar este tronco y comenzar una era de expansión móvil. Sin embargo, justo en este momento de silenciosa, una gota de líquido helado atravesó las densas copas de los árboles y cayó con precisión en la corteza del tronco. Mis hilos se sobresaltaron. A través de los ojos compuestos de miré hacia el cielo. No sé cuándo sucedió, pero el cielo antes soleado del Cretácico ya había sido sofocado por densa nubes oscuras y pesadas como el plomo. Esa humedad sofocante en el aire estaba aumentando a un ritmo aterrador. Las gotas de lluvia comenzaron a ser más densas. Esto no era una tormenta eléctrica ordinaria. Como antiguo estudiante de posgrado de botánica, mi percepción de la meteorología superaba con creces a la de una persona. La drástica caída de la presión del aire y esos insectos que de repente se alborotaban y huían despavoridos por la antigua transmitían una señal aterradora. Una tormenta prehistórica masiva, capaz de alterar y destruir el ecosistema de toda la región. Había llegado. La primera gota de lluvia que golpeó el tronco no hizo un sonido nítido de agua, sino un estallido sordo. Mi red micelial subterránea dio la alarma frenéticamente. Lo que percibí no fue humedad, sino una sensación aplastante y asfixia. Las gotas de lluvia jurásicas contenían una energía. Cada gota era del tamaño de una U. Impactaban las superficies sin cesar, convirtiendo instantáneamente esta tierra cubierta de en una olla de barro hirviendo. El cielo se había oscurecido por completo. Las nubes estaban tan bajas que parecían presionar directo sobre las copas de las gimnospermas de 100 metros de el fuerte viento aullaba, haciendo que troncos del grosor del abrazo de varias personas se doblaran emitiendo un sonido crujiente y espeluznante. El nivel del agua subía demasiado rápido. Mi mente trabajaba a alta velocidad. La fría luz de los a través de mis hilos periféricos. Pude ver claramente que el usualmente dócil arroyo del se había convertido
en un rugiente torrente de lodo, un torrente masivo, mezclado con ramas rotas y cadáveres de pequeños dinosaurios desconocidos. Estaba arrasando el valle con una fuerza de este tronco podrido hueco de más de 10 metros de largo bajo mis, que alguna vez fue una fortaleza indistracta, ahora se había convertido en un ataúd. La madera podrida no podía soportar en absoluto la rápida inmersión en el agua. La estructura interna comenzó a desmoronarse a gran escala. La fuerza de tracción que provenía de debajo del suelo se hacía era el preludio de que el tronco podrido estaba a grave punto de ser arrancado y arrastrado por la inundación. No podía quedarme aquí a grave esperar la muerte. Reprimí mi apego a grave este vasto territorio. A grave Kiao. Sube a grave su espalda. Envié la orden. El escarabajo prehistórico, escondido en la entrada del lugar, no se demoró en absoluto, desafiando la fuerte lluvia. Sus 6 patas articuladas se aferraron fuertemente al suelo fangoso, y en unos pocos pasos subió al pequeño Triceratops que estaba sobre su amplia espalda. Finalmente, se detuvo en el recoveco más seguro bajo su El pequeño Triceratops ahora trotaba ansiosa. Los animales herbívoros terrestres de este tonel tienen un miedo innato y extremo a grave las corrientes. La fuerte lluvia golpeaba sus escamas llenas de cicatriz. Si no fuera por mis esporas en su cuerpo, calmando a grave la fuerza su sistema nervioso, ya habría salido corriendo como loco. Cortar conexiones. En lo profundo de mi conciencia, me di la orden más cruel a grave mí mismo. Sin anestesia, sin amortiguación, empujé mi cuerpo principal a grave la fuerza. El tallo de mi sombrero se contrajo fuerte, retrayendo toda la biomasa central hacia arriba. Inmediatamente después, acompañado de un dolor desgarrador como si mi alma se arranqué bruscamente por debajo de la superficie. Todo el sistema de raíces entrelazada. La luz azul oscuro se atenuó al instante. Los pocos tentáculos principales, restantes, actuaron y penetraron entre las escamas de la cola del pequeño Triceratops, trepando por su columna vertebral. Justo en el momento en que estaba a grave punto de trepar a grave la corona del en el pantano exterior, sentí una débil vibración de ondas bioeléctricas. Era Ji, la planta carnívora prehistórica que yo había modificado a grave ahora estaba siendo arrancada de raíz por el agua fangosa que luchando amargamente al borde de la inundación, enviando instintivamente señales de socorro a grave la planta madre. Mi razón me decía que llevar ahora una planta sin movilidad era una carga, pero mi trastorno obsesivo compulsivo de la investigación de mi vida y mis instintos protectores en la red me hicieron tomar al instante otra decisión loca. Baja la cabeza. Controlé a grave la fuerza al pequeño Triceratops a grave a través de su sistema para que acercara esa enorme y pesada al suelo cubierto de agua fangosa. Mi cuerpo principal se lanzó de repente desde la corona del Triceratops como un proyectil. Varios tentáculos gruesos se enredaron con fuerza en la raíz de Ji, que estaba a grave punto de usando la fuerza del Triceratops, levantando saqué esta planta mutada de más de 10 kilos del pantano de un tirón. La siguiente acción podría considerarse una atrocidad biológica. El cuerno izquierdo del pequeño Triceratops se había roto desde la base en la batalla anterior, dejando solo un toco huesudo, pálido y del tamaño del que aún resumaba sangre. Esa era su herida más vulnerable. Manipulé mis tentáculos y uní directamente el frenético sistema de raíces de Ji con la herida abierta en el cuerno roto del pequeño Triceratops. El pequeño Triceratops dejó escapar un grito desgarrador. Su enorme cuerpo se sacudió locamente, tratando de sacudirse esa cosa extraña de su cara. Tranquilízate. Hice estallar al instante toda la energía de alto nivel que esporas azul oscuro, como pasta de luz material, surgieron frenéticamente en la herida del cuerno. Estas esporas sirvieron como la barra de soldadura biológica, uniendo a grave la fuerza a los haces vasculares de la con los vasos arteriales y los nervios faciales del pequeño Triceratops. Fue una fusión milagrosa. La planta, que estaba a grave punto de marchar, tras entrar en contacto con la sangre ardiente del Triceratops, estalló al instante con una vitalidad aterradora, floreciendo de un cuerno roto. Una torre de artillería bioquímica venenosa, controlada directamente por nervio, ahora crecía en la frente de esta antigua bestia gigante. No hubo tiempo para recuperar el aliento bajo el tronco hueco podrido detrás de nosotros. Finalmente soltó un quejido desesperado, y fue destrozado por un pico de inundación de más de 2 metros. Enormes trozos de madera mezclados con arena se estrellaron contra el Triceratops como una bala. Mi conciencia se hizo cargo por completo del movimiento del Triceratops. Los músculos de las patas del pequeño Triceratops estallaron al las 0,1 segundos antes de que la ola nos corrió, cubierto de desesperadamente hacia la tormenta, hacia lo profundo de la selva azotada. Fue una huida sin rumbo. La cuenca baja ya había sido completamente tragada por las aguas de inundación de color marrón. Solo podía confiar en mi memoria aproximada para guiar al Triceratops. A grave la desesperada hacia una cresta más. La escena a grave lo largo del camino
Era como un purgatorio ante los desastres naturales. Las luchas de cualquier vida basada en el carbono parecen ridículas. Tras correr frenéticamente durante más de 10 minutos, los pasos del Triceratops comenzaron a grave tambalear. El nivel del agua ya le llegaba por encima de sus gruesas pantorrillas. Su espíritu de resistencia comenzaba a grave despertar gradual, intentando recuperar el control de su cuerpo. No puedes parar. Si parecerás arrastrado. En el sistema nervioso central, libré una batalla a grave muerte con los instintos del Triceratops, liberando continuamente pequeñas cantidades de toxinas de para estimular su corteza cerebral, forzándolo a grave seguir vadeando hacia adelante. De repente, en las aguas de la inundación a grave la derecha del Triceratops, surgieron ondulaciones anormales de color rojos. Ese flujo de agua, con la distintiva resistencia de una enorme criatura viajó a grave lo largo de las olas, y se transmitió con precisión a grave mi recenso. Había algo bajo el agua, enorme, extremadamente rápido, y con una intención asesina gira a grave la derecha 30 grados. Postura defensiva. Apenas la superficie del agua a grave la derecha del Triceratops explotó con una boca ensangrentada, que llevaba un fuerte hedor a grave, mordió directamente la pata delantera derecha del Triceratops. Era un enorme depredador anfibio prehistórico, un antiguo y feroz cocodrilo, un demonio de aguas profundas de más de 7 metros de longitud. Las mandíbulas superior y inferior del cocodrilo gigante se cerraron, desgarrando las gruesas escamas en el lado de la pata delantera del Triceratops, y arrancando un gran trozo de carne y piel con sangre de color rojos. El Triceratops soltó un rugido de dolor, y su enorme cuerpo se sacudió violentamente en el agua, casi perdiendo el equilibrio y cayendo de un golpe. Después de tener éxito, el cocodrilo gigante, su enorme cola azotó fuertemente y su enorme cuerpo volvió a grave desaparecer en la turbia, preparándose para lanzar un segundo giro. Pelear una guerra de desgaste con un cocodrilo era buscar la muerte. Lo que es peor, la sangre que fluía de la herida del Triceratops pronto atraería a grave más depredadores submarinos. A grave Kia. Di la orden fríamente. El que había estado escondido en el Triceratops, el escarabajo gigante detrás del escudo saltó de repente. No entró al agua, sino que por la piel áspera del Triceratops trepó hasta llegar al extremo del cuerno largo, intacto de Akiao. Estiró sus dos antenas rectas, actuando como un radar biológico de alta frecuencia. Cerré los ojos y concentré todos mis sentidos en las antenas de Aki, captando en la superficie del agua los cambios más sutiles de aire. Abrí de golpe mis ojos ilusorios de energía. El Triceratops controlado giró desesperada su pesada y feroz cabeza, y apuntó el cuerno roto mutado fijamente hacia esa zona de agua turbia aparentemente tranquila. Atrás a grave bajo la superficie, una sombra enorme ascendía rápidamente. Las frías pupilas amarillas del enorme cocodrilo miraban el vientre vulnerable del Triceratops, listo para lanzar el giro de la muerte. Abrió sus enormes fauces, y yo rugí en lo profundo de mi conciencia. El saco parasitario en el cráneo del Triceratops, ese saco rojo oscuro, se infló al límite y disparó con un estallido sordo de aire a grave. Esta vez no disparó una sola púa, sino 5 púas enteras, negras y empapadas en neurotoxina de alta concentración. A grave tan corta distancia, el enorme cuerpo del cocodrilo no tenía dónde esconderse en el agua. 2 púas perforaron su áspera cola, una se clavó en su cuello, y la más letal, entró directamente por la parte superior de su boca, y atravesó su paladar, clavándose en ese minúsculo cerebro reptilino. El agua estalló al instante, en una enorme salpica. El enorme cocodrilo soltó un alarido la toxina letal destruyó su sistema nervioso en fracciones de segundo. Su enorme cuerpo en el agua comenzó a grave revolcarse frenética y caótica. No le di oportunidad de respirar. Lo pisoteé. Exprimía grave la fuerza la última de adrenalina del pequeño Triceratops. La bestia de 3 toneladas lanzó un rugido levantó en alto sus gruesas patas delanteras y aplastó brutalmente al cocodrilo, que aún se rebotó. El cocodrilo dejó de tener convulsiones y se convirtió en un cadáver destrozado flotando río. Crisis superada. Pero el verdadero desastre apenas comenzó. La lucha frenética del cocodrilo alteró el equilibrio de las corrientes submarinas. Un enorme remolino formado por corrientes entrelazadas se formó sin previo aviso bajo el Triceratops. La arena del fondo se vació por completo. El Triceratops resbaló, emitiendo un gemido y su inmenso cuerpo fue arrastrado hacia el torrente insondable. Mi cuerpo real se aferró firmemente a graves. Los tentáculos de mi sombrero se clavaron todo en su piel y carne, para asegurar mi posición, conteniendo la respiración y relajando los músculos. Me dejé llevar enviando órdenes desesperadas al Triceratops, intentando estabilizar su cuerpo paralizado por el pánico extremo. Con la vista totalmente nula, no supe si estuve revolcándome bajo el agua por minutos o por horas. Podía sentir que los latidos del pequeño Triceratops eran cada vez más débiles y que la energía que le inyectaba la grave través mis cifras estaba por agotarse. Justo cuando pensé que este escuadrón blindado recién ensamblado estaba a grave punto de ser aniquilado, la corriente al frente de repente
La enorme cabeza del Triceratops por fin rompió la super. Tomó grandes y codiciosas bocanadas, aprovechando los relámpagos ocasionales en el cielo. Miré a Grave mi alrededor. Ya no estaban los inmensos troncos que tocaban las nubes, ni la densa y enredada selva del lecho. Ante su vista, se extendía un vasto pantano muerto con aguas de un extraño tono grisáceo. En la superficie flotaban innumerables cadáveres de animales y árboles rotos, que desprendían un olor peculiar distinto al la descomposición en agua dulce. Era el olor de la sal. La tormenta paró, y las densas nubes se abrieron. Un rayo de pálida luz de luna iluminó esta zona acuática desconocida. Mis cifas detectaron que el fondo ya no era humus fértil, sino un terreno salino y cristalizo. Fuimos arrastrados desde el interior hasta el delta del río. Mi mente se detuvo un instante. Para un hongo acostumbrado al agua dulce y al ecosistema del bosque, y para un dinosaurio terrestre, un entorno de alta salinidad equivale a Grave un envenenamiento. El agua de mi interior se filtraba silenciosamente debido al cambio de presión osmótica. Antes de que pudiera pensar en una solución, en la superficie grisácea no muy lejos, surgió de pronto una densa cadena de burbujas que brillaban con una luz verde pálida. Bajo esa agua salada insondable, parecía despertar silenciosamente algo mucho más enorme y siniestro que el cocodrilo gigante. Esta huida parecía haberlos llevado a Grave, un matadero aún más letal. El agua salada muy concentrada es la tumba natural de los. En el agua grisácea y salada de alrededor, los iones de sodio y cloruro, como un sinfín de cuchillas, a grave nivel microscópico, cortaban frenéticamente las paredes celulares de mi cuerpo. Hay que salir del agua. Soporté la sangre y el dolor desgarrador en mí, y le di la orden de vida o muerte al pequeño Triceratops. La bestia herbívora de 3 toneladas estaba en un estado aún peor que el mío. Al oír mi orden, el pequeño Triceratops usó su último instinto de supervivencia y movió salvajemente sus 4 patas bajo, pisoteando las ásperas rocas salinas. Su enorme cuerpo, como una excavadora oscila, se empujó bruscamente fuera de la y se derrumbó sobre un banco de rocas grisáceas expuesto en la superficie. Aquiao se aferró con fuerza a Grave las grietas de la placa ósea del el escarabajo gigante cerró sus espiráculos y entró en un estado de letargo como de muerte para resistir el entorno altamente salido y el saco parasitario en el cuerno roto del Triceratops. Allí se encogió hasta ser una masa marchita de color rojo. El escuadrón de combate terrestre quedó totalmente paralizado en esta playa rocosa, en la frontera entre la tierra y no tuve tiempo de revisar las heridas de mis subordinados. Toda mi capacidad de procesamiento el agua de adelante que emitía esa luz verde sombría bajo la superficie turbia. Esas densas burbujas verdes ascendían con un ritmo muy regular. Al reventar las burbujas, se propagaba un fuerte olor a Grave sulfuro de hidrógeno. Algo estaba por salir. El manto grisáceo del agua fue partido en dos por una inmensa corriente que avanzó hacia la playa de rocas, donde estaba el Triceratops. El agua estalló. Una cabeza aterradora, más grande que todo el del pequeño Triceratops, emergió del agua sin previo aviso. Era un Liopleurodon de casi 10 metros de largo. Este superdepredador prehistórico, el Plios, que debía dominar el océano profundo, tal vez persiguiendo un banco de peces, o arrastrado por la tormenta, encalló accidentalmente en las aguas superficiales de este estuario pantanoso. El hambriento rey de las profundidades fijó su vista en el pequeño Triceratops tirado en. El Liopleurodon no tenía intención de salir a Grave. Abrió sus enormes fauces sangrientas, lanzó su enorme cabeza hacia adelante de golpe, y el objetivo de su mordida era exactamente la mitad trasera expuesta del pequeño Triceratops. No podía esquivarlo. Las alarmas en mi cerebro sonaron al max. Los músculos del pequeño Triceratops estaban tan entumecidos por la deshidratación y el cansancio por completo, que no le quedaba fuerza para moverse ni un centímetro. Aquiao, el escarabajo prehistórico gigante en nivel, fue despertado a Grave la fuerza por mis descargas nerviosas. Bajo mi control, Aquiao saltó del escudo óseo del Triceratops como un proyectil negro, disparado, impactando directamente contra el maxilar abierto del Liopleurodon. Se escuchó un estruendo como de metal contra el caparazón de Aquiao, reforzado en innumerables ocasiones, golpeó fuertemente uno de los colmillos del Liopleurodon, rompiendo el colmillo por la mitad. Pero la inmensa fuerza de mordida del Liopleurodon no se, y por el contrario se volvió más feroz por el Aquiao. Fue lanzado a Grave volar por esa fuerza abrumadora, estrellándose fuertemente en el agua salada. A Grave decenas, sin saber si seguía vivo. Los dientes de sierra del Liopleurodon se clavaron en la pata trasera derecha del Triceratops. El pequeño Triceratops dio un grito agónico. Su cuerpo de 3 toneladas fue arrastrado por esa fuerza aterradora brutalmente hacia aguas profundas. El agua salada inundó todo al instante, hundiendo nuevamente a Grave mi cuerpo. Los ataques físicos no surtían efecto. Las toxinas se diluirían al instante bajo el agua, y el saco parasitario estaba hibernando y no podía. Lo más letal de todo era que mis propias células estaban colapsando en este entorno de alta salud. Todas las cosas se generan
y se destruyen. No existe un callejón sin salida absoluta. Me obligué a grave ignorar el dolor de mi sombrero. Mi visión penetró la turbia agua salada y se fijó en la parte inferior de la mandíbula del Liopleurodon, de donde salían esas burbujas verdes de los organismos luminosos. Eso no eran algas marinas, ni algas comunes. Era la forma de vida más antigua y resistente del océano primitivo. Eran colonias de una variante de cianobacterias salófilas. No solo podían prosperar en este entorno hipersalino capaz de matar toda vida de agua, sino que incluso transformaban los sulfuros del ambiente en energía, ya que el agua salada me va a grave seca. Entonces me convertiré en un monstruo que respira agua. Una táctica extremadamente loca tomó forma en mi mente. Corté sin vacilar todos mis vínculos neuronales con el Triceratops. Mientras el Triceratops se hundía arrastrado a grave las profundidades, el tallo de mi cuerpo se contrajo bruscamente y condensó la última energía basada en carbono de alto, comprimiéndola toda en el filtro superior del sombrero para propulsar. Descarté el 80 pH símbolo 1E7N tram de mi cuerpo, conservando solo el ganglio neuronal en el centro y la masa de esporas más concentrada, un cúmulo de masa del tamaño de una uña, que emitía una luz azul pálido. Aprovechó la cobertura del flujo del agua y se adhirió con precisión en la parte baja de la mandíbula del Liopleurodon, en la colonia de cianobacterias verdes más grandes. Una guerra de parasitismo a grave nivel microscópico estalló en la barbilla del depredador marino. En cuanto mis esporas tocaron esa mucosidad verde, sufrieron el contraataque frenético de las arqueas. Lo que yo traje eran esporas mutantes compuestas de alto que habían absorbido a Aleoraptor y bestias primitivas. Inicia la decodificación. No elegí devorarlas brutalmente, sino que usé una táctica de hackeo bioquímico de máximo empalme genético. El enjambre de esporas se convirtió en innumerables sondas nanométricas que perforaron los núcleos de las cianobacterias más leyendo, copiando y mi mente con Perebla grave un superordenador analizó en 0.1 segundos la estructura de estas bacterias halófilas, encontrando la secuencia genética principal que contrarresta la presión osmótica, un canal de proteínas especial capaz de atrapar el agua y bombear el exceso de sal fuera del cuerpo. Continuación, imprimí a grave la fuerza esa secuencia en el núcleo de mis esporas. La masa de esporas, originalmente azul, comenzó a grave temblar violentamente bajo el agua. Su luz azul mutó de a grave poco, teñida por el verde oscuro extraño del mar profundo. Azul y verde se entrelazaron, para terminar formando un cian profundo y deslumbrante. Purificación completa. El simbionte halófilo ya no temía a grave la erosión del agua. La alta concentración de sal a grave mi alrededor ahora servía como un excelente conductor de electrolito. El alcance de mi percepción en el océano se expandió explosivamente. Ya no necesitaba hacer crecer mis cifas lentamente. En este entorno saturado de cianobacteria, cada gota de mucosa verde y cada espora luminosa se volvió amplificador de señal natural. Ahora el ataque y la defensa. Introduje mis cifas cianres y en forma por las ásperas uniones escamosas del Liopleurodon y las clave bruscamente en su gruesa. Las cifas, como ágiles serpientes nadador, se extendieron rápido por la piel del Liopleurodon y ubicaron con precisión alrededor de esos diminutos poros nerviosos usados detectar las vibraciones de la corriente de agua. Esta es la parte más sensible de todos los reptiles acuáticos. Síntesis completa de neurotoxina. Usando la red de cianobacterias como un tubo mezclé el veneno sintético que creé para el Liopleurodon con los sulfuros extraídos recientemente, creando un veneno de color cian oscuro que fluyó sin obstáculos por sus poros nerviosos directamente a grave su corteza cerebral. Bajo el agua, el Liopleurodon que mordía ferozmente al pequeño Triceratops, su enorme cuerpo se paralizó de golpe. En sus ojos turbios destelló un pánico y confusión humanizado. No podía sentir su mandíbula. A grave continuación, una extraña alucinación destruyó su cordón. En su visión, esas diminutas cianobacterias luminosas se ampliaron de repente, innumerables enredaderas en sangre y enormes monstruos que devoraban frenéticamente su cuerpo. El Liopleurodon soltó un rugido ahogado bajo él. Sus enormes aletas ya no nadaban, sino que, como un loco, golpeaban sin control su propia cabeza, intentando alejar a grave esos enemigos inexistentes. El pequeño Triceratops aprovechó la oportunidad y, arrastrando su pata trasera nadó a grave lo perrito hacia aguas poco profundas pero esto no era suficiente. El poder destructivo de este monstruo bajo el agua era demasiado. Sus giros generaban un vórtice si no lo controlaba por completo. Todo el ecosistema del banco de arena sería adentrándome en su sistema nervioso. Mis cifas cian se abrieron paso directamente por los canales nerviosos destruidos por superaron su grueso cráneo y envolvió su cerebro lamentablemente pequeño en comparación con su cuerpo. Toma de control forzada. El enorme Liopleurodon dejó de girar y quedó flotando en calma en el agua salada y sus esturbios se desenfocaron, siendo reemplazados por un resplandor
frío y profundo, que fluía lentamente desde sus pupilas. Enlace neural del anfitrión establecido. Vehículo de combate. Variante del Liopleurodon capturada con X. Hice que el Liopleurodon subiera lento a grave la superficie. La bestia colosal se detuvo dócilmente, junto al banco de arena del pequeño Triceratops. El Triceratops temblaba de miedo, retrocediendo una y otra vez con su pata rota. Y Aquiao salió del agua lleno de arena y va, aunque las 6 patas del escarabajo estaban un poco dañadas. Todavía abría sus feroces mandíbulas, protegiendo al Triceratops. No les presté atención. Mi estado actual era maravilloso. Mi cuerpo original ya no era un hongo físico, sino que se convirtió en una sábana de Ifasian que cubría las escamas del lío y el agua poco profunda. Para mantener la vida del pequeño Triceratops, separé algunas hifas. Las llevé al banco y las reconecté con el sistema nervioso del Triceratops para detener el sangrado y bloquear el dolor. La tormenta cesó por completo. La pálida luz de la luna iluminó este extraño mar. Decidí usar la movilidad del Liopleurodon para explorar el fondo de este pantano salado. El Liopleurodon movió sus grandes aletas y se sumergió silenciosamente en las profundidades. A grave medida que se sumergía, la luz era devorada. Aproveché la visión nocturna del Liopleurodon y mi propia percepción de microondas para trazar la topografía submarina. Este no era un delta ni estuario ordinario. A grave unos 50 metros bajo el agua, la capa de limo salino se rompía repentinamente y revelaba una fosa marina sin fondo. Un fuerte olor a grave azufre surgía desde el fondo señal de actividad hidrotermal. Hice que el Liopleurodon flotara sobre el borde de la en las paredes de la falla. Estaban densamente adheridos grandes cantidades de antiguos organismos marinos gigantes, dejando enormes cantidades de calcio y fosfato. Esto era una fábrica natural de armas bioquímicas. Mis hifas temblaron levemente de emoción, justo cuando iba a grave hacer que el Liopleurodon a grave darse un festín. Una intensa sensación de peligro perforó mi centro nervioso como una aguja de acero. Esto no era el instinto de miedo ante un depredador, sino una advertencia territorial exclusiva entre seres de la misma especie. Agudicé mi percepción de golpe y observé fijamente la profunda oscuridad. En el fondo, allí no estaba el brillo verde de la cianobacteria. Por el contrario, entre esos antiguos valles marinos montañosos, en lo más profundo, se filtraba una inquietante luz tenue, de color rojo estelar. Una onda vibratoria de baja frecuencia viajó por él. No era un sonido emitido por una era una señal bioeléctrica pura, que barrió la zona y formó una matriz magnética. En mi microscópico mundo sobrenatural, hay una imagen espeluznante. Los esqueletos en el fondo del cañón no eran simples cadáveres arrastrados por la corriente. Las grietas de sus huesos estaban llenas de un extraño hongo rojo brillante como la sangre. Esas hifas rojas eran más gruesas que las mías y mucho más agresivas. Se asemejaban a grave vasos sanguíneos, conectando cada resto de las bestias prehistóricas y tejiendo todo el fondo del cañón en una roja, gigante y palpitante. Lo más aterrador de todo fue que cuando mis ondas de detección tocaron esa red roja, la otra parte reaccionó al instante con una advertencia. Sonda no registrada detectada. Nicho ecológico no detectado. Tasa de conflicto. Siempre H símbolo 1EA7. Iniciando programa de eliminación. Esta fría mecánica, retroalimentación con clara lógica de división de señales, no podía pertenecer de ninguna agrave una planta o hongo del Jurásico evolucionado. En esa red fúngica roja, los cráneos de unos plesiosaurios enormes, de repente se iluminaron de rojo en sus vacías cuencas. Esos monstruos del Cretácico, muertos hace miles de inesperadamente, bajo el control del hongo, se levantaron lentamente del fondo del cañón, y elevaron sus cuellos óseos de 3 metros y se fijaron letalmente en el Liopleurodon que flotaba en. No soy el único jugador de esta. Mi mente se enfrió al máximo. En la fría agua, los recuerdos de ciencia ficción de mi vida antes se recombinaron en este momento con la cruel realidad. Este es un enemigo más letal que los dinosaurios. Esta es otra espora alienígena, en un camino evolutivo